Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Bien, ya estamos de regreso, 1:00 con 29 minutos y nos queremos meter de lleno en lo que significan varios aspectos que tiene que ver con ya un nuevo aniversario del estallido social, ocurrido el 18 de octubre de 2019, pasadas más o menos las 6 de la tarde, en un evento o en una sucesión de eventos que no se habían visto, por lo menos desde el retorno a la democracia. Se ha puesto mucho el énfasis en el tema de la violencia, de lo que se generó en esos días, en esos meses que siguieron, y por cierto es un tema que nos preocupa, pero como programa queremos entrar en otra arista o en otra faceta de la discusión, y tiene que ver con lo que también mostró este estallido social, las demandas que fueron planteadas por la ciudadanía, que fueron expresadas en una serie de encuestas donde el tema de las pensiones, la salud, la educación encabezaban la lista de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y queremos también saber, bueno, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde están esas respuestas a tantas inquietudes ciudadanas? Y para eso queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es socióloga, académica de la Universidad de Chile, también investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, Emanuel Baroset. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Emanuel, tú te has dedicado mucho a analizar particularmente la situación de los grupos socioeconómicos y sobre todo de la clase media o de las llamadas capas medias, ¿no? Y por ahí me interesa mucho que entremos, porque si hay algo que se dejó y se expresó un poco antes, por cierto, y después del estallido, tiene que ver con esas demandas que plantea este sector, que se siente, por un lado, no respaldado por el Estado, ¿no es así? Porque no está en una vulnerabilidad total como para recibir ayudas del Estado, y por otro, no le alcanza para cumplir con todas las necesidades de un país donde es tan caro, ¿no? La educación, la salud, en fin. Entonces quiero ver cómo ves tú, después de 4 años, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, hay un desencanto frente a la posibilidad de cambiar las cosas. Hay que recordar que en términos de tiempos, Chile vivió una fase de crecimiento económico de 30 años, lo que es muy inédito en América Latina, que parte al final de los años 80 y dura más o menos hasta la mitad de la década del 2010. Y eso efectivamente permite sacar a mucha gente de la pobreza, que la gente sienta que está progresando, que se identifica con la clase media. Después viene un frenazo. Y este frenazo, como bien lo señalaron, se expresa a través de demandas múltiples, a través de un fenómeno muy importante que fue el estallido, pero claro, que ha truncado porque viene la pandemia posteriormente y aún no logramos salir muy bien de esta situación. Entonces tenemos como una especie de congelamiento de las demandas que se expresaron para estos grupos, y la verdad es que la pandemia instaló mucho miedo, repliegue hacia las casas, pérdida de empleos. Entonces queda algo, pero lo que vemos hoy en día, especial hoy, es una batalla por las ideas, es decir, hacer competir interpretaciones de lo que pasó en ese momento en el 2019. Bien, interesante lo que tú señalas, la batalla de las ideas, pero a ver, fíjate que a los tú eres francesa, pero a muchos extranjeros, pero vives en Chile, por cierto, pero a muchos extranjeros cuando te preguntan, bueno, ¿cómo fue posible que el país cambiara tan radicalmente? O sea, pasamos de una constitución de izquierda, básicamente, a una constitución muy de derecha. O sea, incluso algunos dicen de lo que estamos escribiendo hoy día, de lo que se escribe hoy día, ¿no es cierto? Una constitución muy neoliberal y que incluso podría quedar más neoliberal que la propia constitución que ideó Jaime Guzmán. ¿Cómo te explicas tú ese cambio? Bueno, el cambio, a mi juicio, se explica también en gran parte por el voto obligatorio. No hay que olvidar que todo el proceso post-estallido del referéndum de octubre para cambiar la Constitución, para elegir el modo, la primera elección de los convencionales y posterior la elección presidencial, todo se dio con un voto voluntario, donde votó en general más o menos la mitad del padrón electoral, por lo tanto nadie sabía lo que pasaba con la otra mitad. Y cuando reintroducimos el voto obligatorio para el 4 de septiembre, el panorama cambió porque se expresaron personas que no lo habían hecho en mucho tiempo y se les obligó a hacerlo. Y además cambió muchísimo el panorama en términos de venía una crisis que se evidenció con el estallido, pero la pandemia tuvo impactos muy fuertes en Chile. Hay que recordar que una parte de la crisis la pagó la gente de su propio bolsillo,
Las transferencias del Estado vinieron tarde y además con confusiones sobre quién tenía acceso a qué. Y además el país no está en una buena situación económica. Los trabajos de David Bravo lo han mostrado, nos faltan aún 450.000 empleos. Estamos como al nivel del 2013 en términos de empleos. Hay crecimiento cero este año. Entonces hay que recordar también que la gente es bastante pragmática. Es decir, en general, si miramos la historia reciente, post-transición, la gente ha votado también pensando más que en izquierda o derecha quién le va a dar empleo y quién va a dar estabilidad económica. Entonces se activaron muchas opciones políticas, pero más en los extremos efectivamente lo que es habitual en las situaciones de crisis, especialmente de crisis aguda. Sí, conversamos a esta hora con Manuel Baroset. Ella es socióloga, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Manuel, quiero vincular a lo que tú señalas respecto de las causas que han hecho y que han generado, ¿no es cierto?, este giro, si tú quieres, ¿no? Pero también quiero preguntarte cuánto pesa, por un lado, el tema de la delincuencia y que se ha expresado digamos, en formas mucho más violentas de lo que conocíamos, particularmente con la llegada de grupos como el Tren de Aragua, en fin, la criminalidad, hablemoslo así, el uso de armas, el aumento de los crímenes, los asesinatos, más allá que a nivel latinoamericano seguimos estando bajo, pero es alto para Chile, eso como por un lado, y el tema de la violencia que se expresó después del estallido. A ver, la sociedad chilena es una sociedad violenta en general, no es que esto haya sido como una taza de leche y un buen día despertamos violentos. La sociedad chilena es una sociedad violenta, y lo hemos visto en su historia, el golpe de Estado, no es la única, hay muchas sociedades muy violentas. Y antes de la llegada efectivamente de la delincuencia mayor ya había fenómenos de delincuencia, ahora efectivamente se desbocaron y llegaron a un nivel no conocido, pero no es que aparece la delincuencia, esto siempre ha sido tema en la representación de la vida social cotidiana, ¿no? Y hay mucha violencia intrafamiliar. Entonces, no es que aparezca de la nada. Muchas veces hay que pensar esto también como fenómenos de crisis. Estamos en una crisis múltiple, global y local. Tenemos la crisis migratoria, y eso, por ejemplo, pasa lo mismo en las sociedades europeas con los flujos migratorios que llegaron del Medio Oriente y si dentro de esa gente se cuela o no se cuela terroristas, por ejemplo. Y acá es si se cuela o no se cuelan delincuentes de calibre más importante. Tenemos además la crisis en el sur de Chile, que hay zonas donde el Estado no entra. Tenemos la crisis económica y social de gente que no encuentra trabajo de buena calidad, trabajo muy inestable, muy precario. La crisis institucional en general y además la crisis ecológica. Entonces hay que entender el fenómeno de la delincuencia como algo relacionado a la crisis económica. Es un elemento como bien importante para no hacer de la delincuencia el único elemento a través del cual estamos mirando. Claro, pero yo me refiero a cómo ese elemento que pasa a tener prioridad en las encuestas. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, del estallido, eran las pensiones y de pronto empezó a ser criminalidad, delincuencia. Y quien lee y quien interpreta y quien dice poder darle respuesta a esa ciudadanía es el grupo, es el partido que nadie esperaba que iba a arrasar en las elecciones pasadas del 7 de mayo, que es el Partido Republicano. Yo no sé si nadie esperaba. El tema es que efectivamente con el voto obligatorio hay tendencias que eran muy difíciles de conocer porque trabajamos en ciencias sociales sobre cosas que ocurran. Por lo tanto, cuando va a votar una población muy importante que no había votado antes, es difícil anticipar. Pero la crisis que vive Chile se ha expresado en otros lados también. Y cuando hay crisis económica, social, de delincuencia y de representación y de las instituciones en general, los votos se van a los extremos. Por lo tanto, lo que representa la ultraderecha o la derecha populista, efectivamente es una expresión de soluciones posibles fáciles y que por lo tanto dan una representación de la realidad donde uno piensa que hay soluciones y que los otros gobiernos no la quisieron aplicar. Entonces sí, hay una expresión muy fuerte en este momento, pero también vemos que el llegar a tener poder, imponer sus ideas en el nuevo texto, hace que también el apoyo baja. Es decir, estamos en una etapa de la representación política donde votamos por extremos, pero los quemamos o decidimos no apoyarlos muy rápidamente. Es decir, la desafección
o el rechazo es como muy intenso también y muy voluble. Entonces, la instalación de los republicanos en el panorama habrá que ver cuánto tiempo dura. Recordemos la experiencia del Partido de la Gente. Apareció, capitalizó mucho voto, llegaron a ser los terceros en la primera vuelta de las elecciones y después el fenómeno se desinfló. Obviamente que los republicanos tienen una trayectoria más importante, asentada en la UDI y en otros movimientos, pero tampoco podemos pensar que lo que pasa hoy en día es definitivo o sí muestra tendencias de fondo. Pero no se preinterpretaría el poder que tiene en este momento la ultraderecha para no cometer los mismos errores que se cometieron con la primera convención y la sobrerepresentación de intereses de izquierda en ese momento. Fíjate que a propósito de lo que estamos conversando, recordaba cuando antes del estallido, esto fue como en abril, no recuerdo bien si fue abril o mayo del 2019, ¿te acuerdas cuando el empresario Andrónico Luksic dijo que el presidente Piñera había sido electo con la clase media chilena? Voy a ponerlo textual, ¿eh? Un sector dijo que hoy tiene la posibilidad de viajar, de tener un segundo auto, una casa en la playa, y que nadie puede decir que este país no ha progresado, hay que ser muy ignorante. Estoy citando textual sus palabras, ¿no es cierto? Y ahí entramos en una gran polémica porque fíjate que la palabra clase media en Chile da para todo. Y ahí tú fuiste entrevistada y decidiste hacer como, o sea, en el fondo en la entrevista tú pusiste la pelota en el piso, como decimos en Chile, ¿no es cierto? A ver, cuando hablamos de clase media, ¿qué es clase media? Y si a tu juicio, esa clase media fue también la que se expresó, o parte de esa clase media, en las manifestaciones con ocasión del estallido. Yo creo que lo que se expresó en el estallido, y a partir con eso después vuelvo a Andrónico Luksic, es un conjunto de demandas. Bueno, una hipótesis en el momento fue que se acercaban los grupos que se autodefinen de clase media con los sectores populares, porque efectivamente al desacelerarse la economía y al aumentar el endeudamiento de las familias, las personas percibían que era cada vez más difícil llegar a fin de mes o sostener su proyecto. Y eso es la tesis del acercamiento entre los sectores populares, la situación de los sectores populares y las clases medias bajas, ¿ya? Porque efectivamente cada vez más difícil distinguirse como clase media porque uno no le alcanza o tiene que endeudarse mucho. Entonces, yo no creo que sean solamente expresiones de clase media. Yo creo que hay un gran grupo en la sociedad chilena que le cuesta mucho, que no logra acumular lo suficiente en su vida como para sentirse tranquilo, que siempre siente que puede retroceder. Y eso afecta tanto a la gente de los sectores populares como a la gente de clase media. Porque todas las demandas que tuvimos, por ejemplo, en torno a salud, jubilación, educación, las demandas feministas afectaban a todos estos grupos, no solo de clase media, podríamos decir. Pero sí, efectivamente, la gente que manifestó es gente que también puede manifestar, que podía ir a una protesta en la tarde, que no tenía que recoger a los niños o que no tenía trabajo pagados al día. Entonces sí se vio como clase media de alguna forma de toda la gente que pensó llegar a las puertas del desarrollo, a las puertas de una clase media estable y no lo lograba. Pero yo creo que el tipo de demandas, por ejemplo, tener una jubilación que no esté por debajo de la línea de la pobreza, es válido para muchísimos sectores más allá de la autodenominada clase media. Y volviendo al tema de Andrónico Luksic, que te lo planteo básicamente porque hubo una serie de declaraciones en esos meses, digamos, previos al estallido, como que somos un oasis, ¿no es cierto? Está esto de Andrónico Luksic que, claro, tú dijiste en esta entrevista que ese sector que puede decir tengo una casa en la playa, tengo 2 autos y que al mismo tiempo viajo fuera de Chile, no sé, no corresponde a más del 15% del total del llamado clase media, ¿no es así? Sí, e incluso habría que ver en términos de ingreso, pero si alguien tiene una casa en Santiago, una casa en la playa, 2 autos y viaja con frecuencia al extranjero, probablemente está en el 10% de los ingresos más altos de la sociedad chilena. Entonces, claro, podría ser parte de una clase media alta, muy estable, profesionales, con cargos de autoría, etcétera. Por lo tanto, no corresponde al ideal de la clase media, que más bien la casita en la Florida, con suerte un auto, y pensando que al jubilarse uno va a tener una pérdida de ingreso muy, muy alta. Esa es la clase media chilena si uno quiere usar el singular, si uno quiere entrar a los distintos grupos que hay ahí adentro. Hay que recordar, y eso es muy importante, que en Chile, para un hogar, la mediana del ingreso
si uno toma todos los ingresos que se generan en Chile y toma la mediana, está muy cercana de la línea de la pobreza en Chile. Por lo tanto, tenemos sectores de clase media que son bien chatos en torno a un poquito arriba de la línea de la pobreza, pero son muy precarios. Entonces, cuando Andrónico Luksic dice que todos estos sectores son de clase media, no, son una parte muy privilegiada de la clase media, probablemente tirando por sectores altos. Y hay que recordar también que Andrónico Luksic fue uno de los primeros post-estallido en decir, vamos a subir el sueldo mínimo, propuso subirlo a 500.000 pesos. Y lo hizo. Claro. Exacto. Entonces, hay distorsiones en nuestra comprensión de la realidad social en todos los grupos sociales, y hay que recordar también que el presidente Piñera dijo que él era de clase media, y no hay cómo, no hay de dónde, pero es una representación más fácil para mucha gente porque va asociada con una idea de progreso, que no es los extremos, que yo no tengo tanta riqueza, y también para los pobres es muy difícil, vergonzoso decir que uno es pobre. Entonces, decir que uno es de clase media facilita mucho una impresión de integración en la sociedad chilena, hasta que efectivamente se vuelve muy difícil para grandes contingentes de la sociedad llegar a fin de mes u ofrecer a sus hijos estudios que les conduzca a algo más que un trabajo precario. Sí, conversamos a esta hora con Emanuel Baroset, ella es socióloga y académica de la Universidad de Chile. Emanuel, pregunta, porque se nos va acabando el tiempo, pero es necesario que tú nos digas, bueno, entonces, ¿de qué pasó con todas esas demandas? ¿Por qué no se ha logrado cumplir? ¿Por qué no se ha logrado materializar ese ofertón que hicieron las derechas y las izquierdas? Bueno, porque una parte de la presión cayó, primero por el acuerdo del 15 de noviembre, por lo menos hubo una salida institucional, en la cual la gente no creyó mucho al inicio. Hay que recordar que cuando se toma ese acuerdo mucha gente está en contra, porque lo ve como una vez más como la cosita. Pero al pasar del tiempo efectivamente levantó una parte de la presión. Después vino la pandemia. Hay que recordar que un evento catastrófico, larguísimo, alteró completamente la dinámica pública de circulación y también la vida de las familias por la pérdida del empleo. Hay que recordar que tuvimos motines del hambre en Chile, en la periferia de Santiago, en mayo y en junio del 2020. Y después, claro, vinieron otros fenómenos catastróficos a nivel global, como la invasión de Ucrania, que aumentó la inflación, y ya la teníamos en Chile. Entonces, hay que pensar que hubo un cambio de agenda muy importante en términos políticos, pero las demandas sociales y económicas, aunque el gobierno de Gabriel Boric intentara solucionar algunos problemas, como aumentar el sueldo mínimo, sabemos que se comió bastante a través de la inflación, o mejorar el acceso a la salud, el tema es que las prioridades cambian. Es decir, efectivamente el tema de la delincuencia no estaba en la agenda del gobierno, y sabemos que las izquierdas no son, en general, los grupos mejor preparados para enfrentar el tema de la delincuencia. Entonces, hubo un cambio absolutamente brutal de la agenda política, pero las demandas sociales siguen ahí larvadas de alguna forma, pero con una sensación de pesimismo de la población, como que se cerró, ¿no?, esa ventana de que podíamos cambiar las cosas. Sí, pues de hecho tú partiste diciendo que lo que ves es una suerte, ¿no es cierto?, de desencanto, dijiste. Se nos acabó el tiempo, tengo tantas otras ganas tantas otras cosas que quiero preguntarte, Manuel, pero por cierto que te voy a estar invitando en muchas ocasiones, ¿te parece? Acá en nuestro programa Sin Pretexto. Emanuel Baroset, socióloga académica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Que tengas buena tarde. Muchas gracias.